Pues, queridos amigos, bienvenidos a la 10ª tertulia Memoria de Cuernavaca. Bienvenida Rosa, bienvenida Elena, Marco, Germán. Gracias por estar aquí hoy. Hoy toca hablar acerca de Cuernavaca y la poesía. Entonces, esperemos que haya pues mucha ensoñación. Esa palabra me gusta porque la poesía nos invita a eso, a imaginar pues nuestra ciudad y nosotros en ella. Y bueno, algo de lo que yo quisiera comentar es que yo he pensado que, de hecho, es una parte de la tesis que estoy escribiendo, de pensar que Cuernavaca es una ciudad que, bueno, que hay protagonismo de los elementos naturales, más que de los urbanos. Y eso parece definir el imaginario que tienen los habitantes de Cuernavaca o las personas que buscan estar un tiempo largo en ella. Entonces, yo creo que Cuernavaca es dionisiaca porque lleva al desbordamiento, o sea, no solamente su naturaleza es exuberante, sino que también todo lo que está a su alrededor nos invita a desbordarnos, ¿no? Como las cascadas, los zapantles que las surcan, donde conviven serenidad y embriaguez, donde hay muchas historias de santidad y locura en Cuernavaca, de desenfreno, de contemplación. Entonces, creo que Cuernavaca, digo, encierra ciertos misterios, ¿sí? Toda ciudad encierra sus misterios, pero en Cuernavaca se siente más porque hay como algo que ocurre al interior de las casas, ¿no? Uno ve, a diferencia de cuando uno ve ciudades, por ejemplo, como Mérida, que son como más transparentes, ¿no? Los patios, uno puede ver desde la calle hacia adentro de las casas. Y acá no, ¿no? En Cuernavaca vemos muchas calles que están pues, rodeadas de altas bardas, jardines amplios, pero no se sabe el mundo que hay adentro. Y bueno, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Cuernavaca no termina uno de recorrerla y encontrar nuevos callejoncitos, nuevas calles que dices, ay, qué bonita, ¿no? No la conocía. Y bueno, quisiera comenzar con el famoso soneto de Alfonso Reyes, que seguramente ustedes conocen, el de A Cuernavaca voy. Eh, entonces, Sí. hola, bienvenida Gloria. Bueno, pues, entonces, para comenzar con la poesía de... Voy a apagar los micrófonos de quienes no están hablando. Este, para comenzar, voy a hablar de el poema de Alfonso Reyes de A Cuernavaca. Si quieren, les comparto pantalla para que lo vean y así sea más fácil leerlo. Déjenme ver, aquí está. Ay, no, perdón, me equivoqué. Compartir pantalla es documento 7. A ver. Sí, se ve un... Ajá. A Cuernavaca voy, dulce retiro, cuando por veleidad o desaliento cedo el afán de interrumpir el cuento y dar a mi relato algún respiro. A Cuernavaca voy, que solo aspiro a disfrutar sus auras un momento, pausa de libertad y esparcimiento a la breve distancia de un suspiro. Ni campo ni ciudad, cima ni hondura, beata soledad, quietud que aplaca, o mansa compañía sin hartura. Tibieza vegetal donde se amaca el ser en filosófica mesura. A Cuernavaca voy, a Cuernavaca. Y el segundo soneto que
que viene acompañado de ese, que también tiene que ver. No sé si con mi ánimo lo inspiro o si el reposo se me da de intento, sea realidad o fingimiento. ¿A qué me lo pregunto? ¿A qué deliro? Básteme ya saber, dulce retiro, que solazas mis sienes con tu aliento, pausa de libertad y esparcimiento a la breve distancia de un suspiro. El sosiego y la luz, el alma pura, como vino cordial trina la urraca, y el laurel de los pájaros murmura. Vuela una nube, un astro se destaca, y el tiempo mismo se suspende y dura. A Cuernavaca voy, a Cuernavaca. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bonito. Me gusta mucho, la verdad. Eh, esto que comentabas, pues se ve muy reflejado, ¿no? En las palabras y de Reyes. Y pues esa, como que habla mucho de estas de la dualidad que tiene, ¿no? La ciudad, de ni campo ni ciudad, ¿no? Y eso creo que es también algo muy característico, ¿no? No es ni fría ni cálida, ¿no? Hay partes que tienen diferentes climas, es como una ciudad muy, muy diversa, ¿no? Entonces te da oportunidad de apreciar diferentes cosas en un solo lugar. Sí. Algo que dice, o sea, para Reyes, a mí lo que me gusta de este poema es que Cuernavaca es un lugar de retiro, ¿no? Para Reyes. Uno hay que imaginar a Alfonso Reyes en sus últimos años, que por salud le recomendaron venir a Cuernavaca. Y él pues le gustaba mucho, al parecer, ir al Hotel Chulavista y aquí se pasaba muchos fines de semana. Entonces, ese verso donde dice, se mece el ser en filosófica mesura al cobijo de su tibieza vegetal. Bueno, Cuernavaca lo invita a interrumpir el cuento y dar un respiro al relato, es decir, a la actividad. Cuando escribió en 1952 estos sonetos, Reyes concebía a Cuernavaca como un híbrido entre campo y ciudad. Al decir que está a la breve distancia de un suspiro, quiere decir que no es el lugar desde donde escribe, o sea, la Ciudad de México, sino que está a una breve distancia. Cuernavaca para él es un lugar que permite la meditación y el sosiego para la simple y llana contemplación y hacer que el tiempo mismo se suspenda. A pesar de que la casa donde Reyes generalmente se hospedaba estaba a 2 cuadras del centro mismo de Cuernavaca, él no se refiere a sus espacios urbanos para hablar de ella, sino de sus laureles, de las urracas, de los pájaros, de los astros, de la luz y de las nubes. Eso es algo que a mí me encanta de Cuernavaca, ¿no? O sea, y creo que una de las constantes es que los poetas le prefieren hablar de los aspectos vegetales y animales de Cuernavaca. Ahorita les voy a presentar otros poemas de otros autores y vamos a ver que eso permanece. No sé quién está entrando aquí. Vamos a ver. Veo a alguien que... Ah, es Lupita. Qué bueno. Ojalá que, que se manifieste. Sí. Sí. Sí, Eh, también lo que yo había visto de Reyes, de que aquí bueno, que aquí había hecho la traducción o había trabajado mucho en la traducción de las obras de Homero, ¿no? De la Ilíada y todo, que en particular era algo que había hecho o que en sus estancias en Cuernavaca había trabajado mucho en eso. De hecho, creo que por ahí hay un libro que es Homero en Cuernavaca o algo así, y y creo que habla de esa etapa, ¿no? No sé bien, no lo he leído ni no sé dónde se consiga, pero sí también había visto sobre ese tema de Alfonso Reyes. sí, Homero en Cuernavaca, me parece que es una antología que hicieron recientemente. No me acuerdo si lo sacó la UAM. Tal vez ustedes me puedan decir mejor,
pero creo que Alicia Reyes, la nieta de Alfonso Reyes, está organizando, hay una biblioteca, una cátedra Alfonso Reyes, donde parece que menciona todo eso. Y bueno, se quedó inconclusa, desgraciadamente, la traducción de Alfonso Reyes de la Ilíada, ¿no? Entonces, aquí venía a Cuernavaca a traducir a Homero y a dar su versión. Parece que iba a ser una versión maravillosa de la Ilíada. Lástima que se quedó nada más hasta el noveno cántico, la novena rapsodia de la Ilíada. Y bueno, pues, lástima. Creo que hay un poema, no lo encontré, de Borges sobre Alfonso Reyes, que le dedica a Alfonso Reyes algo acerca de su pasión y menciona Cuernavaca, Borges, ¿no? Pero a ver si lo encontramos en el transcurso de la tertulia. Sí, yo también había leído una cita o algo de Borges de Cuernavaca también, y creo que sí Sí, que tenía es para relación. Alfonso Reyes, ¿no? Como un homenaje diciendo que habrá otras Iliadas, otras Grecias y Cuernavacas, ¿no? Así como haciendo el puente entre Grecia y Cuernavaca, ¿no? Que ahora voy a ir entrando poco a poco en otro tema que me parece muy interesante en Cuernavaca, que es lo dionisiaco. Aquí en Cuernavaca pues había el culto a Xochipilli, ¿no? Ya les platicaré un poquito más, eh, pero quiero seguir ahorita por el momento con la parte de cómo está el imaginario, ¿no? No sé ustedes cómo se miran a sí mismos cuando se sueñan, pero yo a veces me sueño, sé que estoy en Cuernavaca, si me sueño, por ejemplo, cerca de una alberca, cerca de árboles, no sé, en mi imaginario en el que me sueño, Cuernavaca siempre tiene por un lado, flores, vegetales, animales, como insectos, y muchas veces el agua, ya sea o una pantle o una alberca. Y eso es algo muy característico de Cuernavaca, ¿no? De cómo las barrancas, el agua, ha ido esculpiendo un paisaje, ¿no? El paisaje que define a Cuernavaca es la mezcla entre, entre lo selvático de sus barrancas, junto con el agua que corre al fondo de ellas, ¿no? Entonces, bueno, eh, no es raro encontrar casas que tengan en sus jardines ojos de agua. Recuerdo la casa de una tía mía cerca de, ¿cómo se llama este pueblito? Que está muy cerca de Xochitepec, Chinconcuac. Y con Cuaca. Bueno, estaba ahí el ojo de agua maravilloso en su jardín, ¿no? Y de ahí salía el agua que corría hacia la Pantle. Y en otra que está justo, una casa que está junto al Hotel Ileval, ahí hay otro ojo de agua, en una de estas casas céntricas. Y me decía un amigo que vivió ahí, es increíble, sale el agua de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, hay un autor que se llama Gaston Bachelard, que en El agua y los sueños afirma que la ensoñación materializante, uniendo los sueños del agua a ensoñaciones menos móviles, más sensuales, termina por construir sobre el agua, por sentir el agua con mayor profundidad. El agua en Cuernavaca está en las albercas, es agua que refleja y refresca. Como el agua en el que se refleja Narciso, es un espejo, un instrumento de seducción. El mundo reflejado es la conquista de la calma. Soberbia creación que solo pide la inacción, dice Bachelard, que solo pide una actitud soñadora en la que veremos el mundo dibujarse tanto mejor cuanto más tiempo soñemos inmóviles. Entonces, aquí elegí otro poema, pero este es de Antonio del Toro. Y bueno, pues les voy a compartir pantalla para que lo vean. Es un fragmentito nada más. Y les va a gustar porque es
Es muy bonito. Dice, ay, fragmentos de Cuernavaca. En el asfalto húmedo, al lado de la alberca, en los pequeños charcos, el agua se asolea. Marismas silenciosas ofrecen su tibieza. Ay, qué bonito. Sí, es pequeñísimo, pero es muy bonito, porque creo que todos los que hemos crecido aquí nos sentimos así como cuando salimos de la alberca y nos acostamos ahí, ¿no? Junto a la alberca, así todo el sol calientito, el agua, ¿no? Y esa sensación es muy típica de Cuernavaca. Y bueno, pues, déjenme, eh, pues, decirles qué pienso al respecto. Junto al, aquí pienso que al lado de la alberca los cuerpos se asolean también, descubren su belleza, contemplan y son contemplados. Gastón Bachelard dice, cerca de la corriente, en sus reflejos, el mundo tiende a la belleza. O sea, siempre, apenas hoy en la mañana leíamos, Rosa estuvo en una tertulia, leíamos a Fedro, ¿no? Y todo ese discurso sobre el amor, sobre el eros, transcurre al lado de un bello río que pasa y un jardín hermoso. Entonces, esa sensación me parece muy afín a lo que nosotros muchas veces sentimos cuando estamos cerca de una alberca o de un río, de una pantle. Precisamente ustedes, los duques del Vergel, Gloria Zacarías, Lupita Calleja, Marco Calleja, que son vecinos casi de 4 casas, pues se decía que a principios del siglo por ahí pasaba, a principios del siglo XX pasaba una pantle por la calle. Yo no sé cuándo se dejó de pasar eso, ¿no? Pero debió haber sido muy bonito, que parecía que los niños jugaban mucho a irse a bañar ahí, a la pantle. Bueno, Bachelard afirma que el narcisismo generalizado, cósmico, nos transforma a todos los seres en flores y da a todas las flores la conciencia de su belleza. Las flores son otro de los elementos del imaginario de Cuernavaca. Es imposible no verlas porque están en todas partes y son de todos los colores. Bugambilias, jacarandas, tulipanes, rosas, alcatraces, azucenas, rosas del desierto, aves del paraíso, azaleas. Colman el imaginario visual, pero también el olfativo. De noche, el huele de noche perfuma los jardines. Por las mañanas las rosas y el jardín perfuman el aire. Entonces, aquí va otro fragmento bonito de este poema que se los voy a leer, de Fragmentos de Cuernavaca. El mismo sol que decolora las flores caídas en el pasto, alza la bugambilia. En el borde del árbol la hoja abandona su color y dice sobre la cal del muro su silencio. Suena el espacio. Vive el insecto en el césped, su mundo de espadas. Pausa de pájaros. Corren niños y perros. Este es Antonio del Toro. ¿Qué les pareció? Muy bueno, muy bonito, muy bueno. No lo conocía yo a Antonio del Toro, la verdad. Me parece un buen. ¿Alguien más conoce a Antonio del Toro? ¿Nunca habían escuchado a Antonio del Toro? No. Ah, bueno, yo les recomiendo mucho leer su poesía. Antonio del Toro es un poeta maravilloso, exquisito. Una vez vino al Dragón y bueno, aquí hubo una lectura de poesía con él y me sorprende, es uno de los grandes poetas, ahora sí que de su generación. Él nació en 1949 y es considerado pues uno de los grandes poetas vivos actuales de México.
Entonces se ve que él venía mucho a Cuernavaca cuando era joven y tiene ahí varios sobre Cuernavaca. Luego les voy a leer otros más fuertes de Antonio del Toro, que habla de lo dionisiaco, que eso me parece muy interesante. Bueno, junto a las flores, por supuesto, los árboles y sus frutos. Aunados al pasto y otras hierbas, ellos conforman el jardín vegetal. Los pobladores del jardín, sus insectos, los pájaros, las lagartijas y demás animales, son sus elementos animales. Este poema que acabamos de leer, que es producto de la contemplación, lo bonito es sonar el espacio, decir sobre la cal del muro el silencio de la hoja que se descolora, es invitar a contemplar el mundo, a detenerse uno para llenarse de todo lo otro y los otros que están ahí. Y bueno, hablando, mezclado con este poema, a mí me remite a otro poema que también tiene que ver con Cuernavaca, que es del poeta Juan Carvajal. No sé si han conocido a Juan Carvajal ustedes, ¿no? Bueno, pues les voy a compartir pantalla para leerles este poema. Perdón, ¿eh? Este se llama Criaturas del Jardín. Criaturas del jardín, seres alados, soterráneos verdugos del verdor. En otro instante, mariposas que al instante son esposas del aire, de la luz. Trinos del corazón del jazmín y de la rosa de forma prodigiosa, de lo etéreo y eterno y la paz, como un ente que se posa en el ser de toda cosa, en la vibrante sonoridad invisible, confidente y luminosa, condición del jardín, su soledad perenne, el silencio de su música y su amor como sutil caricia de su conversación eterna con aquellos que lo aman, que se vuelven al hacerlo transparentes criaturas del jardín. Y bueno, qué belleza, ¿no? De Juan Carvajal. Juan vivió aquí en Cuernavaca casi toda su vida, aquí en Cuernavaca y en Tepoztlán. Murió en el año 2000, me parece, o 2001. Y bueno, yo solamente lo vi una vez. Era un personaje muy, muy especial. Como daimónico, vamos a llamarlo así. No demoníaco, daimónico. Parecía que estaba siempre en contacto con los semidioses o quién sabe qué otras criaturas. Ay, qué bueno que les gustó, Lupita. También, ahorita dice Lupita de las luciérnagas que le recordaron a su niñez, pero también ahorita que habla de estas criaturas, ¿no? Y de la naturaleza que tú hablabas del agua y de los árboles y de las flores, ¿no? Pues también hay como ciertos insectos, ¿no? Que también, no sé, siempre que hay albercas, pues encuentras una libélula por ahí volando, ¿no? Donde hay agua, es muy bonito. Y también la parte de las chicharras, a mí se me hace algo muy característico, ¿no? No sé si en todos lados sea igual, pero siempre la chicharra me trae muy buenos recuerdos, aunque es un sonido que pues llega a ser a veces hasta, incluso puedes llegar a ser molesto, ¿no? Pero los árboles que se quedan con las chicharras que están pidiendo la lluvia, también se me hace como algo muy, muy bonito de Cuernavaca, las libélulas, las mariposas obviamente abundan, y bueno, las luciérnagas, como dice Lupita, yo ya no las veo tanto, pero de repente hay espacios en donde sí se alcanzan a ver. Aquí cerca de su casa hay una glorietita y el otro día estábamos caminando y estaba llenísima de luciérnagas, ¿no? Entonces, Wow, yo hace mucho que no veo luciérnagas aquí en Cuernavaca. sí, yo también hacía muchísimo que no, y apenas caminando ahora estos días que, pues, una de las actividades más seguras para hacer es salir a caminar tantito o algo. Vimos en una glorieta que estaba lleno de luciérnagas
y bueno, bellísimo el espectáculo de estos insectos. ¿Qué es el cortejo? No sé si saben, el cortejo, lo que hacen cuando se iluminan es el cortejo de las luciérnagas. Las hembras, estuve en el santuario de Tlaxcala, las hembras no pueden volar y los machos vuelan y entonces como que emparejan sus luces y entonces ya de repente ya se juntan y bueno, procrean y la hembra vive unos días más, tiene a sus crías y es también algo muy interesante que apenas me enteré que es lo que están haciendo cuando están iluminándose, ¿no? Ay, qué belleza. Bueno, yo les invito a que hagamos nada más un minuto, nada más a decir cada quien su insecto, ¿no? Porque seguramente todos tenemos nuestro insecto de Cuernavaca, ¿no? O una imagen de un recuerdo de alguno de los insectos. No sé, me gustaría mucho empezar por Gloria. Prende tu micrófono, Gloria, para que te escuchemos. Es que me quitaste, ¿no? No sé dónde está mi micrófono. Ya te escuchamos bien, Gloria. ¿Ya? Ya. Pues cuando era chiquita, nos llevaba la tía a Pericón y había muchas flores de pericón, por eso le llaman Pericón a esta calle. Y resulta que íbamos a cazar grillos. Y es un recuerdo que nunca se me va a olvidar, porque en primer lugar cazarlos y luego sentir el animalito y meterlo en una jaulita para verlo, y de repente pues ya se moría el pobre, pero el cazarlo aquí en Pericón, cerquita de la casa, era una aventura, pero increíble. Y entonces me acuerdo mucho de los grillos de Cuernavaca, los grillitos que cantaban, el grillito. Siempre me gustó mucho ir con la tía a Pericón a cazar grillos. De ese insecto, bueno, nunca se me va a olvidar. Y ahora no he visto muchos grillos, la verdad. Yo creo que con tanto coche y con tanto smog ya no hay. Sí, habría que pensar qué ha pasado. Mi hermana Mari tiene un poema también que se los voy a pasar algún día, nada más que lo recupere, pero habla de la Cuernavaca llena de baches, La Cuernavaca, la ciudad, y es muy simpático el poema, pero no lo tengo aquí. Se lo voy a pedir a Mari para decírselos algún día. Pero entonces mi insecto es el grillo, el grillito cantor. Perfecto, ya. Gloria, gracias. Dale. Rosa, no sé si nos quieras decir tu insecto. Bueno, realmente hay tantos de insectos. Bichos. Yo podría decir que el moyote, que era también uno de los clásicos que nosotros también atrapábamos. Pero de los animales, de las aves que se presentaban aquí en Cuernavaca, precisamente muy cerca de lo que es la zona Zompantle, ¿verdad? Yo llegué a ver garzas. Sí. Entonces, y aquí en la casa yo vivo también cerca de la glorieta de Cibeles, y también llegué a ver las luciérnagas. Ahí y sobre todo las aves en la mañana, los trinos de las aves que mencionan en el poema, ¿verdad? Es aquí increíble. Yo ahora tengo la oportunidad de disfrutarlo, realmente. Muy bien. Justo ahí vi las luciérnagas yo, Rosa, justamente. Ahí en las Cibeles. Yo sí. no pasé por ahí hoy, pero sí la llegué a ver, me sorprendió porque sí, yo en lo que estaba aquí donde antes no estaba Superama, y venía el de los caballos, don Venancio, en las noches atrapábamos, o sea, veíamos, disfrutábamos
más que atrapar, disfrutábamos las luciérnagas. Pues ahora todo está con bardas y No se puede. ya no se disfruta exactamente. Pero Gracias. tristemente las luciérnagas son uno de los insectos en peligro de extinción por la luz. O sea, la luz ha afectado mucho a las luciérnagas, ¿no? Ya no se ven tanto como antes. La luminosidad de nuestras ciudades, igual que los mayates, los moyotes, les afecta mucho la luz. Marco, ¿tú quieres decir tu insecto? Sí, bueno, yo creo que la conexión con los insectos para un habitante de Cuernavaca siempre es así como bien especial, ¿no? El insecto que a mí me ilusiona, me llena de recuerdos y me pone nostálgico. Y además que ahora como papá pues me entusiasma también porque mis hijos, sobre todo el pequeño que tiene ahora 5 años, le encantan, es fanático de los insectos, es la hormiga de San Juan. Entonces, esa hormiga que es realmente, es muy interesante porque la hormiga de San Juan es la hormiga reina, que sale una vez al año cuando las primeras lluvias remueven la tierra del suelo, ¿no? Se remueve la tierra y permiten que salgan las reinas a reproducirse, ¿no? Salen los machos, que son más pequeñitos, las hembras, que son más grandes, se reproducen y las que pueden hacen un hoyito y que se convierten en las famosas cuatalatas, ¿no? Y esa conexión a veces no la tenemos, ¿no? Yo luego decía, no, pobrecitas las hormigas estas de San Juan, pero después me digo, hijo, es que si las dejo voy a tener nidos de cuatalatas que van a terminar destruyendo el jardín, ¿no? Entonces ahí entré en una encrucijada cuando supe eso. Pero bueno, a mí me encanta sobre todo los días, luego me preguntan a mí, bueno, ¿cuál es tu estación favorita? Y digo, bueno, a mí lo que me gusta, o sea, la parte favorita del año son esos 2, 3 días en donde cambian las estaciones, que a veces es muy sutil el cambio. No sé si ustedes de pronto lo perciban que, no sé, cuando entra el otoño que la gente dice así como, ya se siente como los muertos, así como Pues esta semana sí se sintió, sí, ¿no? sí, exactamente, que uno ya sabe que se pone ventoso, como que el aire ya refresca de otra manera, ¿no? Igual pasa en las primeras lluvias, ¿no? Que uno siente esas primeras lluvias que extraña además, ¿no? Que al final, ahora que terminan las lluvias, estamos ya hartos de eso, pero cuando no cae, ¿no? Cuando no caen esas lluvias y empieza a oler a tierrita mojada, que empieza a haber más insectos, ¿no? Que salen los moyotes, que salen las hormigas de San Juan, que empieza a haber más saltamontes. Y entonces todo eso, yo creo que eso es lo mágico también, ¿no? De nuestra ciudad, que todavía hay. Y todavía, yo lo digo desgraciadamente, gracias a nuestros jardines, ¿no? Porque esto tendría que estar sustentado más por el sistema natural, un sistema natural que quedó ya relegado prácticamente a nada. No hay parques urbanos, no hay parques públicos, pero sí hacen frente los jardines, ¿no? De muchas de esas casas que aún subsisten. Yo creo que es ese, ¿no? Las hormigas San Juan. Qué bonito, sí. Apenas este año las comí por primera vez con Erika. Salieron un montón de aquí del Dragón y dijimos, vamos a probarlas, vamos a ver, porque dicen que son manjar. Y sí, nos gustaron bastante, saben como a chicharroncito rico. Y Lupita, Hablando de eso, los jumiles, ¿no? Digo, a mí la imagen de los jumiles en los vasitos de unicel en el mercado, ¿no? No sé si ustedes también, digo, no es el insecto más llamativo, pero también la salsita que luego le ponen jumiles, ¿no? Los tacos de Charlie luego ahí hacen salsa con jumiles, que son famosos esos tacos, y en otros lugares. Pero en el mercado siempre me llama mucho la atención, ¿no? Estos, pequeños cacharritos con un vasito de unicel con un hoyito y todos los jumiles ahí subiendo, ¿no? Era una imagen
muy interesante, ¿no? Te quedabas ahí viendo de niño. No se le van a escapar, mamá, no se le escapan, ya, por eso tiene su vasito ahí, todos están tratando de subir y se caen y vuelven a tratar de subir y ahí se quedan en su ciclo infinito de, ¿no? Es un recuerdo también que veía mucho en el mercado López Mateos y en otros mercados, ¿no? Pues sí, creo que es una constante, el insecto, las flores, los jardines en los poetas de Cuernavaca. Eso es algo que aparece siempre. Y bueno, yo les quiero hablar de otra poeta que pues viva, es vecina de Elena, que es Pura López Colomé, una gran amiga. Y por supuesto, también tiene sus poemas y aparecen, por supuesto, los jardines, ¿no? Les voy a leer uno y después voy a compartir un videíto de Pura leyendo un poema sobre su jardinero, que eso es muy interesante, porque también les va a gustar cómo habla de una magnolia y la relación de esa flor con el jardinero. Les va a gustar mucho. Pero primero voy a leerles otro poema de Pura, de su Letanía del Huerto, que informa de los árboles frutales del jardín de su infancia desde una perspectiva íntima y a la vez universal. De ese poema, de la Letanía del Huerto, hay 7 poemas, se divide en 7 mini poemas que son níspero, limonero, aguacate, cafeto, higuera, guayabo y mango. Este poema, voy a elegir el de guayabo por lo que significa para nosotros los de Cuernavaca. Se los leo. Nunca ha dado. Su trono es pierna, es brazo, es rostro, mal de pinto vegetal, vitiligo vitoreado de viticultor. Al cortarle una rama, aún al herirlo sin querer, mana leche, pero en las falanges, a la orilla de las uñas, mezquinos. Es decir, al dar fruto, da de sí algo del cuerpo mismo del Altísimo. Ni tú ni yo damos para tanto. Tú y yo damos lo mismo. Bueno, pues ahora les voy a compartir el poema de Apura. Déjenme buscarla. ¿Dónde está? A ver aquí. Qué bonito. Espérenme. Perdón. Déjenme abrirla. Qué literaciones tan bonitas. Sí. Espérenme. En lo que lo buscas, en el que te pasé, Jesús, de Ernesto Cardenal, me recordó un pedazo a lo que comentaba justamente Gloria, porque una parte tiene unos poemas que publicó en Proceso, en los primeros números, Sí. y justo habla de los grillos, ahorita que decía Gloria de los grillos, ¿no? Dice, titilan a lo lejos las luces de Cuernavaca y más lejos las de Cuautla, ya casi en el cielo, pequeñitas y apiñadas, casi entre estrellas, en el campo hay un radio cantando un corrido, 1,000,000 de grillos cantan en el pasto, cantan y se callan y vuelven a cantar. Nunca duermen los grillos y los cocuyos, brillan como las estrellas y como Cuautla y como Cuernavaca. Ay, qué bonito. ¡Qué poema! Se llama, bueno, este es un fragmentito, pero lo que estaba viendo es que, como habíamos comentado, él era nicaragüense y vivió en el monasterio, y bueno, tiene poema Valle de Cuernavaca y desde el monasterio, y lo que dice el artículo que ahorita se los comparto es que es del número 7 de la revista Proceso, o sea, cuando apenas arrancaba. Ahí se los dejo para que lo lean. Viene la página escaneada del poema, y bueno, ahí está, de 1976. Ay, qué maravilla. Bueno, pues, aquí ¿Cómo ya dices que se llama, perdón, Germán? Ernesto Cardenal, ahí les puse el link, creo que les puse el de la imagen, se los pongo de nuevo para que lo tengan bien. Ahí está. Gracias.
Bueno, va el link de Pura para que lo vean. Hola, soy Pura López Colomé. Este es un poema inédito para Diarios COVID-19 con mucho cariño. Obra magna de magnolias, magno olor que a magno olía. Don Trinidad se siembra, se reproduce en todas partes. No comprende tan estrafalario jardín. El hortus animal que relincha, cabalga, se disfraza. Con todo y todo, dueño de sutil lingüística beligerancia, le hace la lucha. No se da por vencido. Viene caminando a buen paso centenario desde la confluencia del sueño y el recuerdo, sin imágenes poéticas que empañen. El sueño real, donde era uno con las plantas y el recuerdo de haber despertado con hojas en las manos. De su caso omnipresente trae envuelto en varias capas, una de seda, la primera que acaricia pieles tiernas, otra de cáñamo, yute que protege esa membrana y por último, una gruesa de linóleo por si llueve. Al hijito pródigo, niño prodigio de su magnolia, que por sabido se calla, aunque no resisto mencionarlo, no se ha cansado de rebosar hasta la saciedad, hasta el desprecio, enormes, carnosas flores blancas. Prepara la cuna, el pozuelo que ha acabado con muchísimo cuidado, rellenándolo con una mezcla variopinta de tierra de hoja y humus, esencial auspicio de sus ancestros. Calcula la óptima luz directa que bañará a esta criatura. Ha podado los árboles circunvecinos hasta crearle encima una especie de tonsura, una aureola, un halo. Vigila los pasos, el desenvolvimiento a partir del brote, un puntito verde tierno que se transmuta en esmeralda, verde botella y verde oscuro el tallo. Va creciendo a ritmo acompasado, una especie de arboleda miniatura que con el tiempo será un gigante proyectado a las alturas. Candelabro en ceremonia permanente que abre los brazos hacia lo inacible hasta rebasar frutales y pinos como si fuera un papalote sin cola o cuerda que lo regrese a tierra. Ha desplegado ya sus alas ramas, es follaje pleno, precioso, preciosísimo, pero del tan aguardado advenimiento de las flores, nada. Tienes que florear, no florecer. Musita con ternura, guarda silencio, retoma el hilo. Tienes que florear, tienes. Pasado un tiempo, pierde la paciencia y grita: maldita seas, sin pétalos que se abran, no puede elevarse el olor de tu alma. Harto entonces, muestra la violencia típica de la voz persa del perdiz, la atronadora, agarrándola a cuerazos sin pasársele la mano, sin sacarle sangre, precisamente el día de San Juan, para que le y se duela, llore, forme un río y sola se bautice, hasta que la flor emerja como la cabeza del sumiso en el Jordán de la leyenda. Probablemente hay dos cosas que este jardinero ignora. La primera, y más importante, es que semejante flor no cuenta con pétalos, de manera que al increparla y reclamarle lo que no está haciendo, le pide algo imposible a los tépalos de esta flor bisexual, verdadero dinosaurio del mundo vegetal, generada, según algunos, hace 20 millones de años, 95, según otros, tan antigua que su obediencia al crecer y multiplicaos nada tiene que ver con las abejas, cuyas varias maneras de existir hoy se encuentran en peligro de extinción y no responden aunque uno se llene la boca con sus apelativos. Acuminata,
virginiana, glauca. La segunda es que la suya, que no corre el riesgo de esfumarse, requiere algo más que cuidados o exigencias de sentido común. Mirar de frente y oler los jugos de la raíz misma del nombre grandiflora, o bien fétida. ¿Acaso despediría en realidad un tufo, algo horrendo que no solamente impidiera la apreciación de este milagro después de mi nacimiento, tan tierna como el hijito que don Trinidad sembró? Mandaron a hacer el polo escrito para mi bautizo, ese documento formal, papel cascarón con la imagen de la Virgen impresa, bañada en cobre y grabado con el mismo metal el nombre de la criatura, Laura Patricia, en este caso, nombre compuesto, espejo de Magnolia grandiflora. Sin embargo, algo olía mal, a fétida, en estos atrevimientos humanos de selección de un alias para toda la vida. El destino jugó una buena o mala pasada. Había que darle gusto a alguien que había perdido a una persona muy querida y deseaba recordarla en esa recién nacida, imponiéndole el mismo nombre, Pura. La fetidez de este nuevo modo de identificarme en verdad, a fondo, no tiene que ver con un olor, sino con lo puramente fetal, otra fetidez. Laura Patricia se quedó en el feto y Pura en la fetidez. Y notos los designios de fortuna, la promesa en calidad de feto alerta. Un libro cerrado de páginas en blanco, muy de carne, magno olor de esta vida, magno olor. ¿Por qué siento tu odorífera materia por doquier, menos en mi circunscripción? En la cañada del jardín de un recinto público, quiero escapar de ti, de tu múltiple presencia atípica e inapropiada, floresta de grandifloras, una especie de plaga. En mi espacio, en cambio, mantienes tu cuerpo de esperanza, de espectral promesa, para que no me hagan las ilusiones de tu realidad, para que no viva de ella. ¿Qué les pareció? Espérenme. Ay, perdón, déjenme apagar esto. Ya. Listo. Ay. Lupita, ¿qué tal las aliteraciones? Padrísimo. Y hablar de las magnolias así está increíble. Sí, no, Pura es otro nivel. Realmente cada vez me gusta más su poesía y wow, esta es la tercera vez que escucho este poema y me ha encantado esta vez, mucho más que las otras dos veces. Y además cómo tiene juegos del humor, de cómo van, primero, ¿no? El centrarse en su jardinero, al cultivar la magnolia, luego hablar de la flor. Bueno, me encanta este poema. Espero que les haya gustado. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Marco. Sí, bueno, yo quiero hacer algunas anotaciones que he ido recordando, encontrando por ahí. No sé si conozcan este libro, lo tengo bastante maltrecho, se me mojó. Se llama La Cuernavaca de ayer y es una edición del año 2000 que hizo el ayuntamiento cuando Sergio Estrada Cajigal era presidente municipal. Y bueno, en una de sus páginas son como pequeños relatos sobre aspectos un poco inconexos
¿no? Pero que tienen que ver con el pasado de Cuernavaca. Y uno de ellos se llama La despedida de los siglos. Y bueno, es un fragmento, es un pequeño texto que está escrito por Sergio Estrada Cajigal Barrera y que habla sobre ¿cómo podré decir? Un pequeño verso que encontraron en los prismas basálticos de San Antón, escrito nada más y nada menos. Les voy a leer el último párrafo de este pequeño texto. Dice: al terminar el siglo XIX, en una visita que hicieron al Salto varios jóvenes preparatorianos, entre los que se encontraban el conocido y respetado ingeniero don León Salinas, el ingeniero Domingo Díez, también famoso investigador y acucioso historiador, y otro compañero de apellido Falcón, inspirados por este grandioso salto de agua, escribieron sobre los prismas de roca lo siguiente que aún se puede leer. De San Antón, en este hermoso salto, en busca de algo que nuestra alma eleve, quisiéramos cantar alto muy alto al despedir el siglo XIX. Y ahí termina, digamos, la cita, ¿no? Pero después Sergio Estrada dice: al despedir el siglo XX, yo quisiera escribir en este mismo sitio. 100 años después, en este mismo salto, ya nada es igual, y quien lo diga, miente. Tenemos que gritar alto, muy alto, para despedir un ruidoso siglo XX. Ay, no. Qué padre. Entonces, esto está está escrito en los prismas, digamos, la primera parte que León Salinas y Domingo Díaz escribieron, y que además creo que es muy atinada el remate, ¿no?, que hace Sergio Estrada a esos pues inspirados versos, ¿no?, que escriben. Y bueno, también quería como compartirles este libro, ya se los había enseñado, que es de José Antonio Aspe. A ver, déjenme girar mi cámara para... Listo. Creo que ya se ve, ¿no? Ajá. Cuernavaca, recuentos y reencuentros, que es una recopilación periodística, ¿no?, que hacen sobre libros de periódicos entre 1947 y el 77. Entre sus páginas, que son bastante interesantes, que vienen fotografías, notas sobre todo lo que estaba pasando en ese tiempo en Cuernavaca, hay varios espacios en donde se habla que los mismos lectores mandan poemas a la redacción y casi todos están inspirados en Cuernavaca como tal, ¿no? Y pasa muy similar a los, digamos, poetas más profesionales, ¿no?, que estos son amateurs, obviamente, que utilizan estos recursos elocuentes que están ligados a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza, yo diría más construida, ¿no?, a través de los jardines. Por ejemplo, hay una que dice, es un poema llamado Cuernavaca, de Luis G. Rábago. Dice: suntuosidad y lujo de mansiones, ostentando especial policromía, que se antojan preludios de armonía en contornos de mágicos rincones. Derrama el potentado sus millones entre el vasto confín de tus paisajes, donde oferta la flora sus encajes en un derroche de infinitos dones. Entonces ahí está hablando de las mansiones, ¿no? De cómo es que las grandes quintas que le llamaban antes, ¿no?, las grandes mansiones, ofrecían esta suntuosidad. Y hay varios, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice, en la sección literaria de aquel día, que es 3 de octubre de 1948, apareció un poema dedicado a la ciudad de Cuernavaca firmado por Solón de Mel. Y dice: ciudad de Cuernavaca, que está sobre el perol de algún mago, su punto de preciosísimo es tal que tiene espuma de oro y burbujas de sol en los artesonados del templo parroquial. Colonial Cuernavaca, en que con formas vivas las piedras se arrebujan de joyante esplendor. En ti se han vuelto locas todas las perspectivas en medio del escándalo de luz y de color.
En ti las casas juegan a las escondidillas y los tejados a resbalar sin caer. El silencio resuena y ante tus maravillas el alma de rodillas parece renacer. El poema sigue, pero habla de la catedral, habla del jardín Borda, entonces es gente que inspirada por la belleza de nuestra ciudad, pues quiso compartir en estos tiempos a través en este caso el periódico, sus versos, ¿no? Lo que iba escribiendo. Y bueno, para ya no seguirme extendiendo, quisiera compartirles también un pequeño fragmento de escrito por Miguel Salinas también, a propósito de lo que habíamos hablado, ¿no? De la colonia Mirabal, ¿no? Y de esta conexión que tenemos con los zapancles, con el agua, con los riachuelos, con los valles, con las barrancas, ¿no? Con las lomas. Entonces, bueno, dice, está hablando de los ojos los ojos de Gualupita, ¿no? Dice, penetrad en esa cañada y seguidla hacia arriba. Sus flancos en septiembre y octubre están cubiertos de hipericón, que ostenta sus ramilletes blancos y amarillos y baña el ambiente con la fragancia de su perfume suave. Seguid subiendo. Mirad los arbolillos y las plantas. Pasad los puentes rústicos y escoged un lugar para sentaros a contemplar el agua. Esta puede apagar vuestra sed con su frescura y sabor exquisito, halagará vuestro oído con sus rumores musicales y deleitará vuestras miradas, pues en aquel terreno quebradísimo la corriente serpea, huye fugaz, se precipita, se estrella, salta de cascada en cascada, se tiende en cristales, se desgrana en perlas y se alza en vapores. Gratamente impresionados con la hermosura del paisaje, salid de la hondonada, caminad unos cuantos metros hacia arriba, por el flanco occidental, y llegaréis a la parte más alta de la loma. Allí os espera un espectáculo maravilloso. Los más brillantes colores de la paleta son pálidos para pintarlo. Todos los recursos de la elocuencia, todas las galas del lenguaje son impotentes para describirlo con fidelidad. El astro brillante que se hunde en el ocaso, el teatro inmenso que se tiende a vuestra vista, el horizonte lleno de luz, las montañas, los bosques, los campos y la ciudad que se yergue a vuestros pies, os impresionarán de tal manera que no podréis menos que confesar que estáis en presencia de un fenómeno imponente, de un cuadro deslumbrante, de una vista de majestad incomparable. Están hablando de la colonia Mirabal, las lomas de Gualupita, ¿no? Y a mí me encanta este pequeño fragmento, porque justo habla, dice, las lomas de Gualupita situadas al norte de las ciudades sobre las cuales se está formando la colonia Mirabal. Tenemos que recordar que este libro, y bueno, este fragmento en específico, ahora les doy exactamente el día que lo escribió. Bueno, dice que es noviembre de 1907. Entonces, en 1907, pues, uno recibe, o sea, el leer esto te transporta de una manera única a un espacio que obviamente no queda ni la sombra de lo que fue, ¿no? Y como lo describe, ¿no? Él, me imagino que fascinado en algún día de campo que hizo, ¿no? En estas visitas al Cerro del Pericón, ¿no? Que ahora es que la calle mantuvo el nombre, ¿no? del cerro, que de hecho en el antiguo códice de Cuernavaca se habla del Yautepec, porque Yautli es Pericón y Tepec es el cerro. Nuestro Yautepec era la colonia Mirabal. Entonces, bueno, quería compartirles estos textos que tengo por acá y que me pareció, pues, a mí me inspiran, la verdad, bastante, y escuchando lo que han contado, escuchando todo lo que Jesús, lo que Germán nos ha leído también, pues
me dejan a mí muy inspirado, la verdad. Muchas gracias. Ay, Marco, gracias. Yo también estoy muy tocado, muy maravillado por esto que nos acabas de compartir. Siempre es increíble, además, ponerte en contacto con otras voces. Lo de San Antón me dejó maravillado, porque como recuerdo muy bien el tránsito al siglo XXI, ese momento, pensé y también éramos jóvenes, bueno, pensé en esos otros jóvenes del siglo XIX. Ay, wow, qué bonito. Oigan, mencionaste también el jardín, o sea, es que ven cómo hay elementos que aparecen siempre, o sea, jardines, el jardinero, los insectos, es algo que tal vez en otros lados no aparezca tanto, o sea, si tal vez la poesía de Yucatán no sea tan llena de jardines y de estos elementos, o de Chihuahua, ¿no? Pero la de Cuernavaca, no sé, esa paleta que mencionaste de Mirabal, hoy en la mañana había un sol, no sé si les pareció, que la luminosidad de hoy específicamente era hermosísima, o sea, no lo podía creer yo de los colores que se veían. Y justamente esta es una época muy bonita de Cuernavaca, en noviembre. Y recuerdo que hace como 15 años que fui a Canadá por estas mismas fechas y me pareció tan gris, tan fría, tan deprimente, que cuando regresé aquí a Cuernavaca y la vi tan luminosa, con esos destellos de color, dije, lo entiendo. Ahora por fin entiendo. Uno que es de aquí no se da cuenta de esos colores, de esa coloridos, de esas flores, de esos jardines. Pero venido de allá, después de esos fríos y de esos aires, 15 días, me pareció que ahora entendía muy bien por qué los extranjeros querían venirse a vivir aquí. Sí, Elena. Sí, bueno, una de las cosas que mencionó ahorita Marco fue una cuestión de espumas. Es una cuestión también que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo noté por primera vez, cuando pasó una lluvia fuerte en la noche y amanece soleado, cómo van subiendo como si fueran ríos ascendentes de nubes en las zonas de barranca, cómo se dibujan las nubes hacia arriba y se ve la corriente como si fueran ríos de nubes, ¿no? Entonces esa cosa que menciona Marco como de espuma, me recordó este fenómeno de que solo aquí que son barrancas en esta forma y los cambios de clima con la lluvia en la noche y soleado en la mañana, que empieza a ascender la nube en las barrancas, son ríos ascendentes de nubes los que se ven y me imagino que es lo que menciona como espuma, ¿no? Que es una cuestión muy bella que también tiene Cuernavaca. Es parte de su paisaje, ¿no? Sí, fíjense que en realidad tiene que ver eso es algo más común en los trópicos, como en Costa Rica, por ejemplo, se dan mucho los bosques nubosos, que es eso que mencionas, ese fenómeno. Pero el extremo norte de los bosques nubosos tropicales, realmente Cuernavaca está en el extremo norte de ese tipo de clima, ¿no? De hecho, si viniera un calentamiento global, es probable que el tipo de clima que podría tener Cuernavaca sería parecido al de Costa Rica, ¿no? En unos años, por el tipo de calor que se da. Marco, sí. Sí, Jesús. Lo que pasa es que me hiciste recordar un poco esta anécdota de la comparativa, ¿no? Entre lugares que están fuera, ¿no? Y nuestro Cuernavaca. Yo estuve viviendo hasta hace un año, ¿no? Estuve viviendo en Santiago de Chile y es un clima muy seco, donde hay estaciones muy marcadas, donde casi no llueve. Entonces, me llamaba muchísimo la atención cómo allá en Chile la gente decía, es que hay un diluvio, es que el agua, o sea, está lloviendo horrible, y tú salías y eran así unos miaditos, como decimos acá, ¿no? Vulgarmente, o sea, era una nada,
Y cuando yo les describía cómo eran aquí las lluvias, que de verdad se cae el cielo, son tormentas así, y los truenos y todo esto, ¿no? Los rayos, y no te lo, o sea, no lo conciben, no te lo pueden creer. Incluso el mismo trueno, ¿no? Allá en Santiago es todo un acontecimiento que caiga un trueno. Es así como cuando aquí tiembla, dicen, oye, ¿y dónde estabas cuando cayó el trueno? Ah, es que yo estaba cocinando cuando de repente escuché un trueno. No, yo estaba bañándome. Entonces es toda una anécdota cuando cae un trueno allá, ¿no? Y pues aquí es cosa de todos los días, ¿no? Entonces uno no lo valora, ¿no? Cuando lo tienes siempre, dices tú, bueno, ay, hasta te molesta, ¿no? Escucharlo. Pero a mí me pasó que cuando volví, de verdad, cada vez que hay esas trombas tan grandes, digo, oh, qué delicia, porque cómo bajan la temperatura, cómo refrescan, cómo suben la humedad del ambiente, cómo reverdece, ¿no? toda la fauna, toda la flora más bien, y pues cambia, se transforma la ciudad, de verdad es una transformación así ahora sí que de la noche a la mañana, cómo amanece la ciudad, además soleada, porque llueve y así como en los cuentos de Disney, ¿no? Así casi los pajarillos y el arco iris, ¿no? En las mañanas, como si nada hubiera pasado, ¿no? Después de una noche así tormentosa. Entonces, bueno, sí, se extraña y se valora cuando no lo tienes. Creo que es una fuente de inspiración, ¿no? Lo que decía Jesús, porque Ajá. sí, yo también, sí, cuando he llegado a salir y cuando viví fuera, pues empecé a apreciar muchísimo, ¿no? Y eso es algo que como dice Jesús y como dice Marco, inspira mucho porque la lluvia de noche, ¿no? Que es tan característica de Cuernavaca, no, pues no es algo tan común como podríamos creer, ¿no? Aquí a veces solo llueve de noche y amanece, como dice Marco, como cuento. Y también las aves, ¿no? Ya ven que las mañanitas lo dicen, ¿no? Ya los pajarillos cantan, pero cuando estás en la Ciudad de México ya no escuchas nada, ¿no? Ya de verdad que no, o en otras grandes ciudades no escuchas ningún ave que te despierte. Y aquí sí sigues escuchando pajaritos que te despiertan, y es algo que tenía yo muy grabado en mi inconsciente y no me había dado cuenta que es algo bueno, que subsiste, aún con el ruido que estaban comentando un momento, ¿no? Que hoy hay mucho más ruido, hay mucho más muros, hay mucho menos espacios verdes. En Cuernavaca sigue habiendo aves en las mañanas que te despiertan, de repente ve uno pericos volando, escucha, bueno, pájaros carpinteros aquí en el árbol de su casa. Nos tocó ver a uno que estaba haciendo su nidito en un tronquito de un árbol y ese tipo de cosas sí se vuelven parte, ¿no? Igual como les decía de las chicharras, son como una memoria auditiva, ¿no? O ahora que hablaba también Marco del clima de noviembre, ahorita que estamos sintiendo, pues son como una memoria sensorial que te transporta, ¿no? A ciertos momentos de tu vida y a veces, como dice Jesús y Marco, pues no lo valoras, simplemente crees que es algo que se ve en todos lados, ¿no? Que en cualquier lugar es igual y no es así. Entonces, yo también creo que esa parte es de gran inspiración. La verdad, me da mucho gusto que estemos hablando de poesía porque justamente de eso se trata, ¿no? Al conversar sobre poesía y sobre eso que forma nuestro subconsciente, hacemos consciente esas partes que tenemos, que compartimos. Y bueno, les voy a hablar de otra poeta bueno, antes que nada vuelvo al punto, ¿no? Quiero decir que la poesía necesariamente pasa por el proceso de la evocación e invocación en aras de crear en el lenguaje imágenes, metáforas, etc. Y algo que es muy sorprendente es que muchos de los poetas de Cuernavaca pueden omitir, o sea, si te das cuenta que omiten los elementos urbanos que la conforman. O sea, yo no he visto muchos poemas
sobre la glorieta de Tlaltenango o sobre el centro de la ciudad, ¿no? O sea, ves que Cuernavaca, ¿de qué hablan? Hablan más de los jardines, hablan más de los insectos, hablan más de otras cosas. Y lo que más se habla es jardín, definitivamente. El jardín puede ser la metáfora de otras cosas, pero está siempre presente en la creación de los poetas que viven o que son de esta ciudad. Y hay un poema monumental grandísimo de una poeta de mi generación, que es Kenia Cano. Se llama Las aves de este día y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. E inicia el poema, que es un poema largo, muy largo, pero les voy a compartir ahorita pantalla para que vean este poema. Déjenme compartir pantalla. Aquí está. En el centro del mundo hay un laurel y desde ahí los pájaros se desploman, despuntan, anuncian la caída. El canto en cada hoja, en cada ojo, cubren, ensanchan, abren sus alas. Crece la hierba en el jardín, lo que no se ve sigue intacto, preciso. Igual el camino de hormigas no escuchado, el rayo de luz sobre las hojas. En el centro del mundo hay un laurel y desde ahí sus pájaros nos guardan el misterio. Con qué indiferencia miran y se posan, con lo que recuerdan de la noche insomne, sanate, sáname, sánanos. Aquí escribo un poquito más acerca de esto. Es interesante que para Cano el centro del mundo, a diferencia de Reyes, se encuentra en su jardín. Y las aves, en este caso, esos parientes ruidosos de los cuervos tan comunes en Cuernavaca, son los anunciantes, los profetas. Las muertes de las aves, sus desplomes, anuncian tragedias. Sopilotes, palomas, hormigas, zanates, mantis religiosas, guayabos, cacomisles. ¿Por qué no los habitantes humanos de esta ciudad jardín? ¿Por qué a sus poetas, al soñar a Cuernavaca, les llegan estas imágenes de agua, animales, árboles, aves, flores, frutos, insectos y volcanes? La relación entre el sueño y la creación poética es vasta y al respecto, Chateau explica que el ensueño, lo que estábamos hablando, es una forma liberada de la imaginación. Por su parte, Sartre menciona que lo que hace la naturaleza del sueño es que la realidad se escapa por todas partes a la conciencia que quiere volver a aprenderla. Todos los esfuerzos de la conciencia se dirigen a pesar de ella a producir lo imaginario. Esto quiere decir que todo imaginario lleva consigo en el sueño una atmósfera del mundo. El espacio y el tiempo de lo imaginario se dan como cualidades internas de la cosa imaginada. Entonces, aquí les pregunto, ¿cómo sueñan Cuernavaca? ¿No? Eso es muy bonita pregunta. Yo ayer en la noche, por poner un ejemplo, anoche yo soñé con que estaba con Erika y me imaginé que íbamos a Tlalpan, ¿no? Íbamos a Tlalpan y estábamos en Tlalpan. O sea, yo sabía que era Tlalpan. Y bueno, Erika es de Tlalpan, pero de pronto escuchábamos en mi sueño hablar en portugués a las personas que estaban alrededor. Y yo le decía, Erika, están hablando en portugués aquí, hay un grupo de brasileños. Y el sueño era muy bonito, bueno, estaban precisamente muchas flores y demás. Y inmediatamente me desperté y bueno, el sueño me decía, bueno, tengo que hacer una traducción al portugués para un proyecto, un concierto que por cierto los invito el sábado, que vamos a estrenar una canción con todos, ¿no? Ahí les voy a pasar el enlace para que lo vean. Pero siempre es interesante ver cómo los sueños nos revelan aspectos de uno mismo, ¿no? O de algo que tiene uno que trabajar. Entonces, bueno, como ustedes viven a Cuernavaca en sus sueños. No sé si tengan alguna imagen que ustedes recuerdan.
un sueño que nos quieran contar. Yo, recurrentemente sueño a Cuernavaca, bueno, mi casa, sobre todo la casa de todos ustedes, en el jardín, pero de noche. Pero es como si estuviera ahí. E incluso he llegado a soñar olores a la tierra, lo cual a mí me saca de onda, ¿no? En la mañana. Pero sí he soñado incluso, bueno, yo que quiero pensar que son sueños, ¿no? Que estoy en el ingenio de Tlaltenango, cuando estaba pues activo como una hacienda. Entonces yo decía, bueno, ¿y quién es ese que vaya en el caballo, no? Y yo sabía que era Hernán Cortés, ¿no? En mi sueño. Entonces sí he soñado bastantes zonas de Cuernavaca, ¿no? Especialmente callejones y cosas así, pero como si yo las hubiera visto hace muchos años, lo cual pues ni el caso, ¿no? Entonces, supongo que es toda esta información, ¿no? Que hemos consumido a lo largo de nuestra vida sobre la ciudad, sobre cómo nos imaginamos y nos transporta pues a ese tiempo, ¿no? Lo que decía mi hermano de lo que está escrito en los prismas basálticos, a mí me transportó en el tiempo, ¿no? Me los imaginé hasta cómo irían vestidos Domingo 10 y su palomilla, ¿no? Y sí creo que Cuernavaca es un personaje en sí, ¿no? Es una ciudad personaje, es lo que en el cine, en la literatura se ve, ¿no? Es un personaje como tal, vivo, con características propias, igual que un personaje, que como si fuera una persona, pues, ¿no? Entonces, sí se me hace bastante interesante esta parte de la literatura, de la poética y de cómo se habla de la ciudad como tal, ¿no? La ciudad como con características, además como lo que vemos comunes, ¿no? Desde antes de la revolución ya se estaban viendo estas características comunes de la ciudad, después de ella, ¿no? Y bueno, sería interesante conocer a los jóvenes poetas que estarían escribiendo hoy sobre Cuernavaca, ¿no? Ese sería mi comentario. Ay, gracias, Lupita, maravilloso. Sí, Elena. Sí, perdón. Bueno, yo más que soñar, Jesús, tengo escritas unas impresiones de un día que estaba yo ahí en la barranca, precisamente la misma del Dragón de Jade. Y escribí unas impresiones que estaba yo percibiendo, digamos, del lugar. Entonces, si me lo permiten, les podría yo leer. ¿Sí? Dice, el agua corre en el fondo de la barranca. Escucho el estruendo del torrente pasar. Desde la profundidad se eleva en un suave murmullo, atenuado por los árboles que encierran con sus cúpulas frondosas el lugar donde me encuentro. Visualizo la cañada por la que se aleja el flujo en vertiente hacia el sur del estado, antes de llegar a las cascadas que se forman por los cambios de nivel en la accidentada orografía. Han recorrido los bosques en lo alto de la montaña, donde los ocotales albergan a los pájaros carpinteros de coloridos penachos rojizos. Ese murmullo atrae mi atención y me hace sentir plena. Busco beber las aguas cristalinas que brotan del manantial, virgen, fresco, alegre. Pero me encuentro en la parte alta de la montaña y debo descender al fondo del abismo, lo cual no me alienta, me inhibe, me cohíbe, me acobarda. Y vuelvo a situarme en el espacio desde el cual observo la naturaleza bella, cambiante, oferente, como si viera el paisaje pintado en un cuadro, el cual no puedo compartir, porque la distancia es grande y la sensación no llegará de todas formas a ti, con la exquisitez con que la vivo. Espero que tus impresiones estén llenas de la luz que enfatiza el paisaje, de los brillos de las gotas de agua de lluvia recién depositadas en las ramas de los árboles, de los filtros del sol que dejan sus oros en sus troncos, mostrando claros matices y reflejos, que trascienden con su luminosidad cambiante por tan solo instantes, generando un movimiento entre la mañana y la noche,
por las sombras acentuadas en contraste con la luz. Esa es la impresión de las barrancas de Cuernavaca. Claro. Ahí está. No eres poeta, pero están todos los elementos, ¿no? O sea, Sí, no soy poeta, la verdad que no no. eres poeta, Son pensamientos. No eres poeta, pero se dan instantes de poesía. Y cuando se dan esos instantes de poesía, que son esos instantes que te hicieron, que te arrojaron a escribir eso, es curioso que haya sido esa barranca, esa belleza, lo que te inspiró a decir, quiero plasmarlo, quiero detenerlo en mi diario. Gracias por compartirlo, Elena. No, al contrario, gracias por escucharme. Gracias. Yo también encontré de un poeta que no conocía, no sé si ustedes lo conocen, Robert Lowell. ¿Alguien lo conoces, Jesús? Buenísimo, Robert Lowell. ¿A poco hay un poema sobre Cuernavaca? Vivió aquí, fíjense que él fue invitado bueno, fue a un encuentro de artistas en Caracas. Los representantes mexicanos de este encuentro, de la FIA, que era o es, no estoy bien enterado al respecto, como una asociación de Fundación Interamericana para las Artes. Entonces, en el 67 fue invitado a Caracas y, bueno, por parte de México asistieron Manuel Felgueres, Matías Geritz, Iván Illich y Gustavo Sainz. Y, bueno, por parte de Estados Unidos fueron Bruce J. Friedman, Lillian Hellman, fueron varias personas y entre ellos estuvo Robert Lowell y su esposa. Y, bueno, Lowell digamos que entabló ahí una relación con Illich y Illich lo invitó a conocer el CIDOC. Entonces vino para acá y estuvo una temporada, se quedó aquí una temporada. Y bueno, en el libro de Cuernavaca, el repertorio de Cuernavaca, que es viene un poquito de lo que él vivió. Él falleció en 1977, tenía algunos temas de depresión, pero a mí me llama la atención lo que él escribió porque tiene que ver con lo que platicábamos en este momento, pero desde otro punto de vista. Nosotros hablábamos de cuando tienes o haces conciencia de tu lugar de origen o de tu ciudad cuando estás fuera, ¿no? Haces conciencia de lo que la distingue o de las cosas que tiene, que tú siempre consideraste que eran algo común, y cuando estás fuera las empiezas a apreciar. Y él tiene uno que justamente se llama, es un poema que se llama México, pero hay una parte que es como invierno en Cuernavaca, ¿no? Entonces, me imagino que la idea que él tiene de hablar del invierno en Cuernavaca siendo el de Boston, ¿no? Es que pues es muy distinto, ¿no? Un invierno en Cuernavaca, un invierno en Boston o incluso en cualquier parte de los Estados Unidos o en muchas partes de los Estados Unidos. Y aquí lo que va poniendo es en diferentes fragmentos, pues te cuenta que está por el mercado, ¿no? Por ejemplo, dice, invierno en Cuernavaca, altas flores rojas, se yerguen, lo leo así porque viene como cortado, se yerguen en varios árboles, la piedra está en flor, el sol cuece el ladrillo, grande como gasas de pan, en alguna parte debo haber encontrado esta rosa febril y supe su mensaje. Entonces, después vienen algunas otras partes en las que la autora del libro parece encontrar fragmentos de Cuernavaca, ¿no? Por ejemplo, dice, los paseantes visitan una fuente adornada por 6 leones de piedra. Debe haber sido la réplica de la fuente de Ocuituco. Y aquí dice, véase Calvario. Dice, 6 leones de piedra beben todo el día, sentados como ranas, y guardan la fuente herrumbrados, los 3. Las luces sudan, cuadros sepias de piedra, demasiado gastadas, cargan la montaña. Y entonces como que dice que bebe una cerveza, por ejemplo, en esa noche en el mercado, medianoche de Año Nuevo. Los 3 bebemos cerveza en el mercado, de latas guarnecidas con sal y limón, ¿no? Cosas que pues
Dice, una mujer azteca canta baladas de adulterio y llora porque su esposo la dejó por 3 mujeres, para enfrentar la pobreza que todos los hombres deben enfrentar en la hora de la muerte. Y pues está muy interesante esta parte. Él estuvo viviendo una temporada aquí, me pareció también Me interesante. parece interesantísimo porque, bueno, como ustedes han de saber, Cuernavaca, como bien dice Lupita, es un personaje de mi tesis, ¿no? O sea, y para abordarla, pues tengo que abordar un poco su poesía y hablo de 2 aspectos. Este aspecto vegetal, animal, la ensoñación, etcétera, pero esto que mencionas, o sea, de Lowell echándose su cervecita ahí en el mercado, es otra característica, que es la segunda parte que yo creo que no nos va a dar tiempo hoy, que es lo dionisiaco. O sea, hay una constante de los poetas de Cuernavaca y de los poetas del alcohol, de las drogas y de los excesos. O sea, la sensualidad que tiene que ver con un poquito, pues, ¿cómo decir? Sí, el príncipe de las flores, Xochipilli, ¿no? Príncipe de la juventud y de la abundancia, del, de la belleza, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa propia exuberancia de la que estamos hablando. O sea, como si el éxtasis, digamos, fuera algo natural a nosotros, ¿no? O algo, una característica de nosotros, los que vivimos. Incluso creo que tiene que ver porque ahora que hablábamos de esto también, para todos estos escritores, Cuernavaca ha sido una especie de refugio, pero también no solo un refugio para, bueno, tal vez para escapar de una gran ciudad como puede ser la Ciudad de México, cuando están aquí en México, y ya lo habíamos comentado en algún momento, extranjeros que pueden verse abrumados por esta grandeza, por esta saturación, pero también es un refugio para el artista para inspirarse, ¿no? Estos jardines, estos lugares. Y justo ahorita que hablas también en estos refugios, en esto, pues también hay fiesta, también hay placeres, ¿no? También algo que hace poco descubrí es que Timothy Leary prueba los hongos en Cuernavaca, ¿no? Eso también. Y de eso lo menciono. Tenían idea, ¿no? Y ya ven que él fue el gran promotor del LSD, ¿no? Y pues fue a una casa de Cuernavaca y probó los hongos por primera vez, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de elementos, las borracheras de Lowry, que también hay poemas, la oración del borracho y todo este tema también tiene que ver con todo esto, porque pues así como es refugio también es esparcimiento, ¿no? Y es algo que también siendo una ciudad que para muchos, ¿no? Para nosotros pues es nuestra casa, pero para muchos es, y ha sido, como decía Reyes también por ahí, ¿no? Del fin de semana, la ciudad del fin de semana, ¿no? Justamente de eso tengo mucho. Si quieren la siguiente sesión, la continuamos y les hablo de toda esa parte, de esa parte dionisiaca de Cuernavaca. Ahorita nos concentramos ahorita en la primera parte, que es como el imaginario, digamos, el contexto, pero en la parte dionisiaca, si quieren, la dejamos más adelante, si quieren seguir con esta parte literaria, ¿no? Y yo encantado, porque tengo mucha información sobre eso, y es muy bonito, o sea, realmente es una reflexión interesante. Todavía me faltan algunos, si quieren... Venga. Les puedo terminar nada más para terminar esta parte. Digo que en el mundo del sueño, las cosas aparecen tal y como la conciencia del que sueña libera las memorias de sus percepciones recreadas por su experiencia de manera inconsciente, de manera que estas imágenes son libres e infinitas. Por eso, no sorprende que quienes habitan Cuernavaca sean seducidos más por imágenes que tienen que ver con todas estas criaturas que con las tortuosas calles que ascienden y desciendan, aunque déjenme decirles que yo, igual que Lupita, sueño a cada rato con una Cuernavaca que yo conozco perfectamente bien en mis sueños, pero a la que voy constantemente y sé que, o sea, hay una geografía específica de esa Cuernavaca que sueño y que no se parece a la Cuernavaca real. Y tiene calles y tiene subidas y bajadas, etcétera, ¿no?
Pero bueno, lo curioso es que los poetas es como si le dieran la espalda a la civilización, como si intentaran negarla o tal vez evitar la sordidez del mundo en la plácida languidez de sus refugios privados. Lo que decías, Germán. Entonces, bueno, ya para terminar, pues, ¿cómo sienten esta parte de Cuernavaca así con estos elementos naturales extraños? ¿Le podrían agregar algo específicamente a estos poemas o algún elemento que consideren que faltó mencionar? Pues yo pensaba también, y ya tal vez lo hemos mencionado antes, pero obviamente en los volcanes y también en los cerros, ¿no? Que yo cada vez me he puesto a fijarme más, ¿no? Que estamos, pues, estos cerros que están rodeando la ciudad, ¿no? Y que nos separan de la ciudad, de este valle, ¿no? Interesante. A mí cada día me llama más la atención, ¿no? Porque de casa de mi mamá, que está pues en la parte de Vistahermosa, entrando al fraccionamiento donde ella vive, siempre se ve, o sea, de fondo se ven los cerros enormes, ¿no? Y los he visto toda la vida y últimamente me he puesto a verlos y eso también, ¿no? Es como sentir que estás en esta muralla natural y también me llama mucho la atención tal vez. Obviamente es un conjunto de muchos elementos naturales que se congregan ahí, pero también creo que influye muchísimo en nuestra visión del mundo y en las poesías también está reflejado, obviamente en la novela de Bajo el Volcán y en otras que hemos comentado. Ya hablamos de las barrancas, pero también estos cerros que nos rodean, creo que es un elemento que también es muy importante. La fumarola del Popocatépetl, la fumarola que da absolutamente un carácter diferente todos los días a la salida del sol, a los colores y cómo viste la ciudad. Yo creo que ese sería el elemento. Sí, que no es siempre igual, ¿no? También es. No. Erika, contempla todas las mañanas, si son amigas de Erika en el Facebook, verán que todos los días saca las fotos de su contemplación diaria del volcán. Entonces lo dice De 200 a 500 fotos diarias, sí. Realmente es muy interesante. Sí. Además de la luz del sol con el popo y ahí tiene una relación según la época del año. Entonces, el popo es un protagonista con el sol muy interesante también desde el punto de vista de Cuernavaca. Sí, sí, efectivamente. Sí, Marco. Sí, yo creo que, bueno, ahora que los escucho y trato de tomar un poco de distancia respecto a la conversación que estamos teniendo y con la mirada puesta en la geografía, ¿no? O sea, específicamente en la geografía del paisaje, como una rama de estudio, ¿no? De lo que estoy haciendo yo actualmente. Me pongo a pensar en cómo es que el paisaje como tal, el imaginario de ese paisaje, toma una dimensión protagónica en el relato, ¿no? En el relato en donde dicen algunos geógrafos el paisaje o los elementos naturales ya no es que hablas tú de actores, ¿no? Hablando de personas y del medio, sino que se rompe esa dualidad y se habla de actantes. Los actantes ya no son únicamente las personas conscientes o las personas que se relacionan con el medio, sino que el medio en sí es un actor que le llama en la geografía del paisaje le llaman así, el actante. Entonces, el actante es la barranca, el actante es el insecto, es el árbol, es el cielo, es la luna, ¿no? El cielo estrellado también, del que quedan solo los relatos.
algunas de las... hay algunas iniciativas en otras ciudades en donde piden que se apaguen las luces para que la gente pueda mirar hacia arriba y contemplar el firmamento. Pero yo creo que ahora si lo hacemos, se meten a nuestras casas a robar. Te tengo que interrumpir, mi querido Marco, porque Dime, Jesús, perdóname. La poesía es maravillosa porque precisamente nos da estos nudos de conexión, pero el poema con el que quería cerrar era justo algo que estás diciendo, y es un poema del siglo XIX, o sea, que es un poema de una norteamericana que vino aquí, que se llama Old Songs from Mexico, y hay una canción que le llama Cuernavaca, y es muy interesante, se los voy a compartir, comparto pantalla. Se llama Grace Conklin, y es un pequeñísimo, lo traduje, pero es mi traducción, pero dice: no me dejarás ya estar cerca de ti, en la lejanía no me abrazarás. Y ahora ya no importa dónde estás. Las ardientes palabras que dijiste, hace tiempo ya las olvidó mi corazón, pero no las estrellas que brillaron sobre nuestras cabezas. O sea, el recuerdo que tiene de Cuernavaca son precisamente las estrellas, ¿no? Una noche de amor bajo las estrellas. Me pareció sorprendente que mencionaras eso. Entonces, bueno... Ay, Marco, qué bárbaro. Claro que ya queda, las estrellas quedan en la anécdota, en el recuerdo, en la añoranza, ¿no? Que uno se tiene que ir de la civilización para poder un poco ver las estrellas. Yo tengo un hijo de 15 años que es scout, y cuando vivíamos en Chile le tocó ir a la Patagonia de campamento, y llegó así transformado, o sea, un chico en ese tiempo tenía 13, 14, no sé, y llegó transformado, llegó hecho un hombre. Yo digo, bueno, ¿qué te pasó? Y justamente lo que le pasó es que lo aislaron, o sea, el campamento básicamente fueron 3 semanas en donde no lo dejaron ni escuchar el radio. Y dice que su único entretenimiento eran las estrellas. Dice, yo no podía dejar de ver, dice, porque veía la Vía Láctea. Dice, yo veía esa franja de estrellas que jamás había visto, ¿no? Dice, es que yo no tenía idea de que estuviéramos bajo, o sea, que arriba de nosotros había tantas estrellas, tanta luz, ¿no? Que nosotros acá sí, a veces llegamos a ver un poquito la luna medio con el smog y así, pero sí, a mí me llamó la atención eso que pues yo me imagino que en la antigüedad lo daban por hecho, ¿no? Esto del firmamento estrellado, y que ahora ya no, o sea, ahora ya es una fuente de sorpresa el ver las estrellas. Me acuerdo que Eugenia Revueltas, cuando estuve en letras hispánicas en la UNAM, la primera clase nos reunió a todos, ¿no? Y la maestra dijo: ¿quién de ustedes ve hacia el cielo y ve las estrellas? Y yo inmediatamente levanté la mano, ¿no? Y fui el único, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, seguro eres de provincia. Me dice, sí, soy de Cuernavaca. Ah, ya lo sabía. Pero sí, tiene que ver con eso. Javier Sicilia decía en alguna de sus sesiones aquí que curiosamente el hecho de que nosotros hayamos prendido las luces con la electricidad y que la noche dejó de ser noche, significó que en muchos sentidos muchas de nuestras luces interiores se apagaran. O sea, es muy fuerte lo que dice, pero dice la noche espiritual en gran medida. Quisimos encender la noche con la luz eléctrica, y al mismo tiempo se vino sobre nosotros otro tipo de noche, ¿no? Porque no le dimos espacio a otras cosas. Porque ya no ves el amanecer, porque se quedan dormidos. Sí. Ay, amigos, pues gracias por esta sesión tan bonita de poesía. Es muy interesante lo que mencionas ahorita de las luces interiores,
Y es cierto, yo varias veces que quise ver la lluvia de estrellas, fuimos en Ensenada, en otros lados, cuando estábamos en Mexicali buscando la lluvia de estrellas, no tuvimos la oportunidad. La primera oportunidad de verla fue aquí y fue un espectáculo precioso. No la he vuelto a ver porque ya los vecinos pusieron faroles, pero cuando yo llegué no había faroles y era una maravilla el cielo, una maravilla. Pero sí, la luz nos va comiendo esos espacios. Sí. Simplemente, no sé, yo recuerdo ser como adolescente, niño, cuando por primera vez fui consciente de que la luna proyecta, o sea, que tú puedes ver tu sombra con la luz de la luna, ¿no? Y es algo que, o sea, no sé, en una noche de luna llena, yo no era consciente de eso hasta ya grande, o sea, cuando dije, pero qué impresionante, ¿no? Que tú puedes ver tu sombra y la única luz que hay es la que proyecta la luna, ¿no? Y eso pasa nada más 1 o 2 días al mes, ¿no? Con la luna llena. Y pues la gente antes utilizaba la luz de la luna llena para hacer otras actividades nocturnas, ¿no? Que pues ahora ya no importan. Entonces, no sé, uno ve la naturaleza, incluso la agricultura, ¿no? Yo tengo un amigo agrónomo que me explicaba cómo la luna llena, o sea, la cosecha se hace en luna llena porque lo que me explicaba era que la luna atrae la humedad del suelo y lleva a los frutos esa humedad y hace que la fruta sea más jugosa cuando se cosecha en luna llena y que se siembra en luna nueva o cuando no hay tanta luna porque toda la energía, digamos, de la tierra se concentra ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son saberes que se van perdiendo también conforme la modernidad nos alcanza. Pero qué bueno que nos estamos dando esta oportunidad de dialogar y de platicar y de recordar, porque esto nos permite precisamente compartir saberes y que no es erudito, es más de otro tipo de conocimiento que se da precisamente en el arte de la conversación. También con los marineros decían exactamente lo mismo, había días, los pescadores para pescar, o sea, tenían que ver con la luna completamente. Y esos saberes se pierden, ¿no? Nuestra civilización, encendemos luces, tenemos internet y estamos ahorita dialogando en la noche, pero en otras épocas estaríamos con velas y ya apagándonos, ¿no? Sí, amigos. Mi querida Gloria, muchas gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Germán, ¿quieres cerrar? Pues sí, me agarraste un poco sin preparación, pero pues creo que todavía hay mucha poesía por explotar, ¿no? Esta ciudad da para mucho más. Y lo que a mí también me gusta es lo que estamos cerrando, lo que estás diciendo ahora, ¿no? Hacer conciencia, redescubrir y sobre todo también seguir descubriendo, porque como dices, cada día hay una callecita. El otro día que platicábamos aquí, que Marco platicó de este árbol que está en Palmira, y yo lo acababa de ver nuevamente previo a su comentario, pero me he estado fijando en los árboles, ¿no? Pasé por estos grandes hules que están justamente aquí por la calle de Hule, por cerca de Provincias del Canadá, donde está la iglesia y todo esto, no sé si ubican, Sí. que son árboles imponentes. Estuve el otro día por más o menos, pues cerca de Zompantle y por estos lugares hacia Santa María y vi estos árboles inmensos, ahorita se me acaba de ir el nombre, un ahuehuete, bellísimo, ¿no? Atrapado ahí, haciendo... Entonces, hay tantos lugares, ¿no? Hay tantas cosas que también podríamos rescatar, ¿no? Hablábamos del Salto de San Antón, tan bonito,
que también tiene una historia buenísima y que pues parece que por ahí ya estaban reabriendo finalmente, no sé realmente, pero yo las últimas veces que he ido he estado cerrado. Pero hay tantos lugares y tanta belleza natural que Cuernavaca da para todavía crear mucha poesía y sobre todo esta nueva realidad, y no con esto hablo de la realidad de lo que estamos viviendo este 2020 y de este virus, sino esta nueva realidad en que se cruzan pues estas tecnologías que tal vez nos hacen perdernos una noche estrellada y tal vez no nos deje de servir como guía las estrellas y la luna para cosechar, pero podemos buscarlo en Google y saber el momento exacto para hacerlo, ¿no? Pero hay que poder aprovechar de lo mejor que tenemos de esta dualidad, ¿no? Entre la belleza natural y los avances que tenemos hoy, o los retrocesos quizá en algunos casos, y crear nuevos argumentos, nuevos discursos, ¿no? Nuevos sentimientos. Al final estamos viviendo nuevos sentimientos que nunca tuvimos antes, nuevos encuentros con nosotros mismos, con nuestra ciudad, y creo que es lo que me queda un gran sabor, sobre todo compartir con ustedes siempre es poético, ¿no? Es algo que hablemos de poesía o hablemos de historia, es algo muy, muy, muy bueno para mí, muy rico. Gracias, Germán. Muchísimas gracias, amigos. Pues bueno, descansemos, queridos. Ha sido una bonita tertulia, la 10ª. ¿Y qué tal si dejamos la 11ª para seguir con lo dionisíaco? ¿Les parece bien? ¿Les gusta? O si no, lo cambiamos el tema. Sí, a mí me parece bien. Podemos ver cómo cada quien tiene sus interpretaciones de lo dionisíaco también. Sí, sería fantástico. Y sería muy padre también si encontramos, yo no he encontrado, Germán, la cita de dónde fue la casa o sea, de dónde sale eso del viaje de él, de este Timothy Leary. Me gustaría mucho saber. Ahí luego... Tiene un nombre la casa y la busqué, pero no encontré nada. Parece que estaba en Boulevard Juárez. Eso es el dato que tengo. Al rato te paso el dato cuando hablemos de eso, Muy bien. más sobre el tema. Pero tenía un nombre, así como aquí muchas casas, ¿no? De las que ya hemos hablado, tienen la casa de las tortugas, que es la de María Félix, ¿no? Era así como la casa del no sé qué. Entonces tenía un nombre, es lo que está documentado. Nada más falta saber y redescubrir eso, ¿no? Que eso también es algo que me llama mucho la atención, ir a redescubrir estos lugares que están perdidos ahí en la historia. Claro que sí. Bueno, Lupita, Rosa, gracias por estar presente. Gracias, Gloria. Gracias, Elena. Gracias, Marco. Erika, gracias. Que pasen bonita noche. Igual, buenas noches. Estamos en contacto. Estén bien. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Ay, gracias a todos. Adiós. Bye. Bye.